Bueno, en esta clase vamos a trabajar sobre las raíces genéticas del pensamiento y del lenguaje humano, es capítulo 3 de Textos de Vygotsky. Cuando hablamos de raíces genéticas, hablamos de origen, ¿sí? Y de génesis. Y vamos a ver cómo este estudio genético del lenguaje y del pensamiento fue permitiendo descubrir que las relaciones entre estos dos sufren numerosas transformaciones. El progreso del pensamiento y del lenguaje no son paralelos, sus dos curvas de crecimiento se van a cruzar una y otra vez, se pueden elevar en líneas rectas y luego avanzar unidas, incluso hasta confundiéndose. En el animal, los orígenes del lenguaje y del pensamiento son diferentes. Asimismo, el desarrollo de ambos siguen cauces diferentes, como lo van a confirmar diferentes autores o estudios realizados, por ejemplo, por Koehler con los simios. Las experiencias de Koehler lo que demostraron es que la aparición en el animal de una inteligencia embrionaria, es decir, de un pensamiento propiamente dicho, no está vinculada de ninguna manera al lenguaje. Las invenciones de los grandes simios en cuanto a la fabricación y a la utilización de herramientas y a lo que se refiere al descubrimiento de atajos para la solución de problemas que se les presentan, constituyen una forma de pensamiento rudimentario, va a decir Vygotsky, y pertenecen a una etapa prelingüística del desarrollo. ¿Qué es lo que explica, ¿sí?, esta diferencia entre el hombre y los antropoides? Es la ausencia del lenguaje y la pobreza de las imágenes mentales, que en el hombre, hasta el hombre más primitivo, es artífice, ¿sí?, de un desarrollo cultural que en el chimpancé es imposible. El camino hacia la inteligencia de tipo humano no es el mismo que el camino al lenguaje humano. Estos no emergen del mismo tronco. Las raíces preintelectuales del lenguaje en el desarrollo del niño, como el balbuceo, los sollozos, incluso sus primeras palabras, van a constituir etapas del desarrollo del lenguaje que no tienen nada que ver, según Vygotsky, con el desarrollo del pensamiento. Se considera que estas manifestaciones eran formas esencialmente emocionales de la conducta, sin embargo, no tienen una exclusiva función de liberación emocional, como en los animales. Incluso en los animales aparece como esta descarga o liberación emocional, que lo que hace es dificultar la capacidad de llevar a cabo una conducta adaptada. Investigaciones, ¿sí?, las cuales se basó Vygotsky, informan que la forma más prematura de comportamiento infantil y sobre todo sobre las primeras reacciones a la voz humana demostraron que la función social del lenguaje surge de manera clara durante el primer año de vida, es decir, durante el periodo preintelectual de su desarrollo. Va a decir también Vygotsky que aproximadamente a la edad de 2 años las curvas de desarrollo del lenguaje y el pensamiento se encuentran y se funden en orden digamos, con el objetivo de instaurar una nueva forma de comportamiento. Aparece con la voluntad de conquistar el lenguaje y esto se debe a la primera toma de conciencia acerca de las finalidades de este, cuando el niño o la niña hace el más grande descubrimiento de su vida al percatarse que cada cosa tiene su nombre. Vygotsky va a decir que este momento es crucial en el desarrollo del lenguaje del niño. En este momento el lenguaje comienza a estar al servicio de la inteligencia y los pensamientos comienzan a ser verbalizados. Esto, Vygotsky va a decir que aparecen 2 signos observables, ¿sí?, objetivos que revelan su presencia. Uno tiene que ver con esa curiosidad repentina y activa de los niños por las palabras, la cual se empieza a poner en relieve con las constantes preguntas sobre cada cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, se presenta un incremento brusco y rápido de su vocabulario. Notamos como esto
aparece así repentinamente, comienza a usar muchas más palabras. El niño parece haber descubierto la función simbólica de las palabras, el lenguaje que en la etapa anterior era más bien afectivo, conativo, ¿sí? Donde expresaba la emocionalidad o tenía que ver con descargas, ¿sí? Acá ya se encuentra en una fase intelectual, ¿no? Va a intentar dirigir la conducta del oyente. Y es acá donde Vygotsky dice, bueno, las curvas del lenguaje y del pensamiento se encontrarán en esta etapa y el pensamiento y el lenguaje pasan acá a ser un mismo problema. Bueno, acá en la filmina, ¿no? Como etapa preintelectual, el desarrollo lingüístico y una etapa prelingüística en su desarrollo intelectual. Tenemos la etapa preverbal, la función social, ¿sí? Esto que tiene que ver con lo emocional, lo conativo, ¿sí? Preintelectual. A la edad de 2 años, ¿sí? Estas curvas de desarrollo del lenguaje, de lenguaje y pensamiento se cruzan e instauran una nueva forma de pensamiento. Esto va a surgir a partir de la toma de conciencia sobre la finalidad del lenguaje. Descubre que cada cosa tiene su nombre y el lenguaje comienza a estar al servicio de la inteligencia. Y los pensamientos así comienzan a ser verbalizados. Existen, ¿no?, entre las personas relaciones directas y relaciones mediadas por signos, ¿sí? Esto, según Vygotsky, ¿no?, son aquellas que son indirectas. Las directas se basan en formas instintivas de movimientos o expresiones. El ejemplo clásico que usa Vygotsky en sus textos es el realizado por los chimpancés que influyen en otros por movimientos instintivos, automáticos, mediante el grito, el roce, la mirada. En la historia de los primeros contactos sociales de los niños se encuentran numerosos ejemplos de estas formas de relación social a partir de las cuales comienzan a desarrollarse las formas superiores mediadas por los signos. Va a decir Vygotsky que todo el desarrollo cultural del niño pasa por varias etapas principales. Y va a tomar el ejemplo de la historia del desarrollo del gesto indicativo, el gesto que lo que utiliza el niño para indicar, señalar. Va a dar este ejemplo de tomar, digamos, este desarrollo del gesto indicativo como base de las formas superiores del comportamiento. Al principio, dice Vygotsky, es un movimiento fracasado para apresar un objeto alejado. Intenta llegar y no lo logra. El niño tiende sus manos y no lo alcanza. Pero sus manos y sus dedos hacen movimientos indicativos que con pleno fundamento se pueden denominar convencionalmente como gesto indicativo. Cuando la madre acude en su ayuda e interpreta su movimiento como una indicación, la situación cambia de manera radical. Se convierte en gesto para otros. En una respuesta, ¿sí?, al fracasado intento de alcanzar el objeto, se va a producir una reacción, pero no del objeto, sino por parte de otra persona. Son otras personas las que confieren un sentido a su movimiento y solo más tarde, cuando el niño relaciona su fracasado movimiento con toda la situación objetiva, empieza él mismo a considerarlo como una indicación. Se transforma en un gesto para sí. Pero el gesto no cambia y sigue siendo, como al principio, una indicación en sí que cumple funciones de indicación para la gente que lo rodea. El niño va a ser el último en tomar conciencia de su gesto. Empieza por señalar lo que comprenden los demás y tan solo más tarde es indicativo para el propio niño. Por lo tanto, pasamos a ser nosotros mismos a través de otros y esta es una regla válida para la historia de cada función. Va a decir Vygotsky que la personalidad viene a ser para sí lo que es en sí a través de lo que significa para los demás. Se hace evidente porque todo lo interno en las formas superiores era forzosamente externo, es decir, era para los demás lo que ahora es para sí. Vygotsky dice que realiza el análisis del gesto indicativo, bueno, siguiendo un poco con esta línea para poder explicar digamos, la construcción de los procesos psicológicos superiores.
Dice que la participación de la señal, este signo indicativo entre las primeras manifestaciones de la comunicación humana, pone en juego formas indirectas, mediadas de comunicación, que ya son características de los procesos superiores, a diferencia de las formas directas, instintivas, de movimientos y acciones naturales, expresivas, que se establecen mediante el roce, el grito, esto que decíamos antes, ¿no? La mirada, como ocurre, ¿sí?, en las primeras formas de conexión o de nexo social. El significado comunicativo de la señal o signo es creado en la interacción adulto-niño a partir de la combinación del comportamiento del niño con la respuesta del adulto. Aunque se trate de un logro muy primitivo, la indicación comienza a existir tanto para el adulto como para el niño, pero el funcionamiento psicológico del niño ya cambió, ha cambiado, dice Vygotsky, y los cambios sucesivos en el funcionamiento intrapsicológico se hallarán ligados a los cambios en el funcionamiento interpsicológico. Bueno, como Vygotsky nos plantea y lo demostró repetidas veces y también, bueno, fue confirmado, ¿no?, por experimentos de otros psicólogos, la internalización no es un proceso de copia de la realidad. Los procesos externos de los que se derivan los procesos internos son necesariamente sociales. Entonces acá Vygotsky formula su ley genética general del desarrollo cultural del siguiente modo. La voy a leer. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos planos. Primero en el plano social y después en el psicológico. Al principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Lo dicho se refiere por igual a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo de la voluntad. Vygotsky reconoce que muchos autores habían señalado hace tiempo el problema de la internalización, pero nosotros, dice, al hablar de la etapa externa en el desarrollo cultural del niño, nos referimos a otra cosa. Cuando decimos que un proceso es externo, queremos decir que es social, que antes de ser interna fue una relación social entre personas. A este respecto hay otros autores como Wurst y Piaget, ¿sí?, que van a destacar como el énfasis, ¿no?, donde cada autor ponía su énfasis. Bueno, a ver acá, entonces ya vimos, ¿no? Bueno, el lenguaje hasta aquí, decíamos, hasta la etapa, ¿no?, preverbal era afectivo conativo y se encuentra en su fase intelectual cuando las curvas se encontraron. El lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. Va a mencionar Vygotsky, ¿sí?, 4 etapas en las que dice, bueno, se va a desarrollar, ¿sí?, el lenguaje. El lenguaje, recordemos siempre que Vygotsky lo toma como el ejemplo paradigmático, puesto que se cumple el doble papel de ejemplificar los procesos psicológicos superiores y es el instrumento central de mediación para la interiorización de procesos psicológicos superiores. El lenguaje puede cumplir funciones diferentes, en principio una función comunicativa y otra referida a la regulación del propio comportamiento. El lenguaje está implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica. Bueno, en estas 4 etapas que nos menciona Vygotsky, en lo que refiere al lenguaje preintelectual e inteligencia preverbal, es el que, bueno, él sitúa como similar al del chimpancé. Es emotivo, conativo, está relacionado con la expresión, con sonidos, con sollozos. Después viene la etapa referida a la psicología ingenua, que es la primera manifestación de la inteligencia práctica, ¿sí? Usa correctamente estructuras gramaticales antes de que sean comprendidas las operaciones lógicas que se encuentran en su base.
Acá, por ejemplo, puede utilizar estructuras, digamos, verbales, como por ejemplo el pero, y todavía no conocerlas realmente. Luego tenemos el uso de signos exteriores que le ayudan a resolver problemas interiores. Acá es cuando, bueno, a partir de la acumulación de experiencias psicológicas ingenuas de la etapa anterior, comienza esta etapa que se diferencia por los signos exteriores que lo ayudan a resolver problemas interiores, como un ejemplo sería, por ejemplo, contar con los dedos, ¿no? Sí, para resolver una situación problemática o una suma. Y esta etapa, ¿sí? es la que Vygotsky dice, bueno, se caracteriza por el lenguaje egocéntrico. La cuarta etapa del desarrollo es la etapa del desarrollo interior. Las operaciones exteriores se interiorizan, ¿sí? Y aparece el lenguaje verbal silencioso. Por ejemplo, con el ejemplo de usar los dedos para contar, acá comienza a contar mentalmente. Ya no necesita, ¿sí? La utilización de los dedos o de lo que sería algo concreto, exterior. Bueno, se va a dedicar bastante a este lenguaje interior, ¿sí? O lenguaje egocéntrico en un inicio, ¿sí? Que se va a ir transformando en pensamientos con una función de planificación. ¿Sí? Lo que sucede en relación a este lenguaje, ¿sí? Egocéntrico, además de este rol de acompañamiento de la acción, vieron los chicos al momento que construyen o juegan y van acompañando con verbalizaciones, acompañan la actividad con verbalizaciones y también de su función, por supuesto, ¿no? de expresión y de liberación emocional, asume, va a decir Vygotsky, fácilmente una función de planificación. Es decir, ¿sí? Se va a transformar en una manera natural en un pensamiento propiamente dicho. Esta estructuración, ¿sí? Está muy vinculada a lo que es la organización en la conducta y cuando se interioriza, ¿sí? Vemos cómo esta función cambia. Bueno, estas tres etapas sí que aparecen en el lenguaje egocéntrico, lenguaje exterior y lenguaje interior. Así es como, digamos, lo propone Vygotsky, ¿no? Siempre hay un momento que se presenta como inter, o sea, con los otros, es lo que llama lenguaje exterior, y luego lo internaliza. Se desarrolla a través de una lenta acumulación de cambios funcionales y estructurales y deriva del lenguaje exterior del niño, cuando se diferencian las funciones sociales con las egocéntricas y cuando las estructuras del lenguaje pasan a ser estructuradas por el pensamiento. Bueno, algo sumamente importante que a partir de todos estos trabajos va a decir sí, Vygotsky, que el pensamiento del niño está determinado por el lenguaje. El lenguaje pasa a ser los signos, ¿no? Estos instrumentos lingüísticos de la inteligencia, ¿sí? ¿Cómo los adquiere? A partir de la experiencia sociocultural, su experiencia con los otros en el contexto, y también dice, bueno, va a depender del dominio que haya alcanzado de los vehículos sociales del pensamiento, es decir, del lenguaje. Haciendo una comparación del desarrollo del lenguaje y del pensamiento, lo que vemos es que la etapa ulterior no es una simple continuación de la etapa anterior. La naturaleza misma del desarrollo va a ir cambiando porque es dinámica, de lo biológico se pasa a ser sociohistórico, ¿sí? Si bien la línea natural o biológica nos da como
los sets necesarios, o sea, lo biológico, los órganos, el cerebro, luego esto pasa a ser sociohistórico en este desarrollo. El pensamiento verbal está determinado por un proceso histórico y cultural, y el desarrollo del comportamiento va a estar gobernado por las leyes generales del desarrollo histórico de las sociedades humanas, ¿no? Acá volvemos a ver, ¿no?, la importancia, ¿sí?, que el desarrollo del pensamiento, que Vygotsky nos dice en relación al desarrollo del pensamiento, determinada por el lenguaje, es decir, por estos instrumentos lingüísticos de la inteligencia y por la experiencia sociocultural del niño. El desarrollo del lenguaje interior depende esencialmente de estos factores externos. El desarrollo de la lógica en el niño, como lo demostraron hasta los trabajos de Piaget, está directamente relacionado con su lenguaje socializado. Por lo que Vygotsky va a decir que el desarrollo intelectual del niño depende del dominio que haya alcanzado de los vehículos sociales del pensamiento, o sea, es decir, del lenguaje. Bueno, mediante una representación esquemática podemos ver, no está muy bien hecha, pero lo van a poder entender también cuando lean el texto, ¿no?, que en el área de intersección el lenguaje y el pensamiento coinciden, ¿sí?, para producir lo que llamamos pensamiento verbal. La función del lenguaje con el pensamiento, tanto en el adulto como en el niño, es un fenómeno restringido a una zona determinada. ¿Por qué decimos? Vygotsky dice esto, ¿no? Porque el pensamiento no verbal y el lenguaje no intelectual no participan en esa fusión y solo se ven afectados indirectamente por los procesos de pensamiento verbal. Bueno, y un poco a modo de conclusión, ¿sí?, de este capítulo, me gustaría señalarnos esta cuestión que plantea Vygotsky continuamente en sus trabajos, que la naturaleza misma del desarrollo va a ir cambiando. De biológico pasa a ser sociohistórico. El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de comportamiento, está determinada por un proceso histórico, cultural y posee propiedades y leyes específicas que no se podrán encontrar en las formas naturales del pensamiento y del lenguaje. Una vez reconocido este carácter histórico del pensamiento verbal, hay que aceptar que se encuentra regido por todas las leyes fundamentales del materialismo histórico, ¿no?, que nos implica el constante cambio, ¿sí?, que esto de la fluidez y de cómo fluye, y que, como es de esperar, a este nivel el desarrollo del comportamiento está esencialmente gobernado por las leyes generales del desarrollo histórico de las sociedades humanas. Por ello, va a decir Vygotsky, el problema del lenguaje y del pensamiento trasciende los límites de las ciencias naturales y pasa a constituir el problema central de la psicología histórica humana, es decir, de la psicología social. En consecuencia, debemos planteárnoslo de manera diferente. Este segundo problema, que surge a partir del estudio del lenguaje y del pensamiento, será objetivo, bueno, de una investigación especial a la que Vygotsky le dedica muchísimo tiempo y atención.